Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la conferencia de esta tarde. Me gustaría empezar diciendo que en la historia reciente de España ha habido tres momentos en que los asuntos españoles han estado de moda, o por decirlo de otra manera, en que los asuntos españoles han interesado a los europeos y los europeos han seguido, no sé si con pasión, pero sí con interés lo que estaba ocurriendo en España. Esos tres momentos serían la Guerra Civil Española, lo conocen todos, para muchos europeos, para gran parte del mundo fue una contienda entre fascismo y antifascismo, y del interés que suscitó la Guerra Civil pues da cuenta la presencia de escritores como Ernest Hemingway o fotógrafos tan conocidos como Robert Capa. Otro momento, mucho más reciente a nosotros, en el que España estuvo de moda, tuvo que ver con la culminación de la exitosa transición de la dictadura a la democracia. Estoy hablando de finales de los años 80, comienzos de los años 90 del siglo pasado, con, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92, que fue otro momento estelar, como nos recordaba no hace mucho un historiador catalán de nombre Jordi Canal. Y un tercer momento en el que los asuntos españoles interesaron a los europeos, interesaron a la opinión pública mundial, tuvo que ver con los primeros años del siglo XIX. Esto nos cae un poquito más a desvano, pero efectivamente la derrota de las tropas napoleónicas en España, por una parte, y por otra, el enganche, la conexión con una nueva filosofía política que está surgiendo en este momento, el liberalismo de la mano de la Constitución de Cádiz, un texto que, dicho sea de paso, se proclamó no solamente en el Cádiz de las Cortes, sino en diversos países europeos. Y en este contexto de las guerras napoleónicas, de la aparición de esa nueva filosofía política, el liberalismo, pues también los asuntos españoles fueron seguidos con interés por la opinión pública internacional. Y precisamente para hablarnos de este momento, está con nosotros Agustín Coletes Blanco, que es catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo. Es especialista en Byron y el romanticismo, en traducción literaria y en relaciones culturales anglo-españolas. Ha estado o ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y norteamericanas. Como investigador ha dirigido 2 proyectos nacionales y ahora está liderando un tercero sobre precisamente el título de la conferencia de hoy, Proyecciones culturales europeas de la Primera Guerra Carlista. Es autor de numerosas publicaciones en forma de libros y en forma de artículos especializados, y de su abundante producción quisiera destacar la publicación de los volúmenes coeditados con Alicia Laspra, que está con nosotros, la he visto por ahí, dedicados a la poesía inglesa de la Guerra de la Independencia y a la poesía inglesa del Trienio Liberal. Como les decía al principio, este momento, los primeros años del siglo XIX, fueron unos momentos seguidos, unos momentos en que los asuntos españoles fueron seguidos con enorme interés por la opinión pública europea. Pues cuando quieras, Agustín, adelante. Bien, muchas gracias. Vamos a ajustar, no sé si está, sí, se oye. Hay que darle hacia acá, quizá, ¿no? Ahora sí, buenas tardes. Arrat Saldeón, ahora que se oye bien. Quiero en primer lugar hacer un apunte sobre la autoría. Como ven ustedes en la diapositiva, ahí figura mi nombre y el de Alicia Laspra, que también ha sido mencionado. Aunque yo haga de portavoz, realmente el trabajo que está detrás, no solamente de esta conferencia, sino también de muchas de las publicaciones a las que se ha referido mi presentador, es una labor conjunta de ambos. Un título tan amplio como De la Guerra de la Independencia a la Primera Guerra Carlista, proyecciones culturales europeas, ¿cómo encaja con esto?
como encaja con esta 12ª semana napoleónica, que se titula Vitoria en la prensa inglesa 1813. Encaja, o espero que encaje, aquí, espero que encaje, si nos fijamos, y en primer lugar a ustedes por estar aquí compartiendo esta conferencia, que espero les resulte interesante. Gracias en especial a Pachi Viana, es el alma de todo esto, a la Asociación Histórica Vitoria 2013 por su importantísima labor, a la Fundación Vital, que nos han puesto el local, ¿verdad? Y también al propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que en parte también está como patrocinador detrás de este evento. Gracias a todos, y como digo, pues intentaré que haya, bueno, pues una conexión, ¿no?, entre lo que es el ciclo y esta intervención mía. Aquí tienen poemas ingleses sobre la batalla de Vitoria, son 16 o 17, y están tomados de diferentes fuentes, entre ellas el artículo de Julio César Santoyo. Si estuvieron ustedes en la primera conferencia del ciclo, pues saben de qué estoy hablando. Nuestro propio libro sobre poesía inglesa de la Guerra de la Independencia, y también hay algunas exhumadas por Iris González Lastra, es una alumna que acaba de leer su tesis doctoral dirigida por mí y que en parte se dedica a este tipo de cuestiones. Fíjense en la abundancia, como bien dijo el profesor Santoyo, pues él en su artículo recogió 6 o 7, pero dijo que había un centenar, y tiene razón. Esto es la punta del iceberg, un acontecimiento muy importante, y dio lugar a estas poesías, entre otras. Fíjense que al principio son poesías que aparecen en la prensa. En la prensa, al cabo de un par de semanas, después de los acontecimientos, empiezan a aparecer poesías sobre la batalla de Vitoria. A continuación, las poesías empiezan a aparecer en revistas, en The Gentleman's Magazine, revistas que ya aparecen con diferente periodicidad, y hay algunas que constituyen más adelante volúmenes exentos, como la de John William, sobre la cual, o las de John William, con las cuales habló con detalle uno de los conferenciantes el otro día, Pacho, ¿verdad? Él les habló mucho sobre esta poesía. Hay mucha épica, como ese conferenciante dijo en su momento, pero también hay mucha sátira. No se satiriza a Wellington ni a los españoles, sino claro, se satiriza a los franceses y al rey José. Hay una combinación de ambas, incluso en algunas, ya el propio título, ¿no?, The Pedant's Complaint, por ejemplo, ya se ve que hay una sátira, una intención satírica detrás de todo esto. Y sobre la batalla de Vitoria, pues hay no solamente muchísimas poesías, sino también hay una cosa que en la época era muy importante, que era la ilustración gráfica, que era pues algo como esto que tienen ustedes aquí. Esto es un grabado muy conocido, posiblemente lo conozcan ustedes, de Cruikshank, un artista muy importante de la época, titulado precisamente La batalla de Vitoria, que sale en fecha temprana, el 7 de julio de 1813. No hace falta que le recalque pues la intención satírica de todo esto, ¿no? Es una burla a los franceses. Fíjense cómo los soldados de Wellington les pinchan, ¿verdad? Sálvase a la parte, Jourdan está ahí pinchando también, como volando por los aires casi. Pero al mismo tiempo que la evidente sátira, también está la glorificación, claro, de Wellington. Fíjese arriba a la izquierda, pues Wellington está, pues como quien dice, casi en una nube, en el cielo, ¿no? Y está siendo glorificado por esta victoria, mientras que el contraste es con este otro señor que está aquí, que es naturalmente representa al rey José. Está literalmente perdiendo la corona y está huyendo a lomos de un asno con dirección a Francia. Bueno, pues solamente 24 años más tarde, quizá conozcan ustedes también esta estampa, este grabado. Este grabado se publica en Londres en 1837. Y bueno, apenas hace falta que les diga que esto es Vitoria, y más en concreto la plaza de la Virgen Blanca o Plaza Vieja. Y lo que tenemos ahí es un pelotón que posiblemente sale de un servicio de guardia
de la Legión Auxiliar inglesa o británica, que, como ustedes pueden apreciar, pues tiene un aire de todo menos marcial, ¿verdad? Están ahí, llevan el arma de cualquier manera, están andrajosos, hay alguno que está incluso descalzo, es decir, todo lo contrario a esta ilustración que veíamos 24 años atrás. ¿Qué había pasado aquí? En tan poco tiempo realmente se había pasado de un extremo a otro, y seguimos hablando de Vitoria y seguimos hablando de los ingleses. Bueno, pues eso es un poco lo que les voy a comentar en los minutos que siguen, teniendo en cuenta un panorama más amplio. Efectivamente, les voy a hablar en primer lugar, y realmente será la sustancia de la conferencia, de tres proyectos: proyecto OLE 11, el proyecto Poetry 15 y el proyecto actual titulado Euricar 20, y que son aquellos proyectos que responden a nuestra intención de profundizar en esto, ¿no? en las proyecciones culturales europeas de un acontecimiento, de sendos acontecimientos, de sendas crisis españolas. Este es el primer proyecto. Se titulaba así, un título extenso, y en él pues exhumábamos, analizábamos, traducíamos la poesía creada en otras lenguas pues sobre la guerra de la independencia. El proyecto OLE 11, en esto de OLE 11, pues aparte del grito torero, ¿verdad? Pues hay aquí una intención un poco jeroglífica. Este acrónimo de OLE quiere decir en realidad otras lenguas, y 15 es el año en que solicitamos el proyecto. Y este es el equipo. Aquí, como ven, hay 8 personas. Esta tarde hablábamos de Gérard Dufour, por ejemplo, pues aquí estaba con nosotros en este proyecto, y otros 7 profesores de diferentes universidades de varios países europeos. Los investigadores se dividieron en binomios y al mismo tiempo en secciones, ¿no? Cada uno se ocupaba de una sección del proyecto: inglesa, francesa, alemana y portuguesa respectivamente. ¿En qué sentido se ocupaban? Pues en este. Teníamos 3 grandes objetivos, creo que fueron objetivos cumplidos. El primero era crear una página web y alojar en esa página web pues todo lo que encontrábamos, esas poesías escritas en diferentes lenguas y relativas a la guerra de la independencia española. La página web estaba finalizada en 2014, pero sigue activa, sigue viva, y se puede entrar en la misma, se puede visitar con entera facilidad. El segundo objetivo del proyecto era publicar 4 volúmenes. Esos 4 volúmenes consistía en hacer una selección de las poesías que había en la página, y esas poesías traducirlas, porque al fin y al cabo nosotros somos filólogos mucho más que historiadores. Entonces, nuestra idea era hacer una edición anotada con los correspondientes estudios introductorios, y también, como digo, pues traducir, poner textos bilingües de parte de esas poesías que encontramos. Esto se hizo y se publicó entre los años 2013 y 2015. Y también quisimos redondear pues haciendo una publicación distinta, una publicación más académica, basada en los hallazgos del proyecto, cosa que efectivamente pues también se llevó a cabo y llegó a buen puerto. Esta es la página web, esta es la apariencia que tiene, así inicial. Como ven, es una web sencilla, es una web académica, en la cual pues lo principal, hay más secciones, pero lo principal es acoger esas poesías que íbamos encontrando, ¿no? Y entonces eso de acoger pues lo hicimos de la siguiente manera. Aquí, esto es un resumen de lo que encontramos, son 614 registros. Como ven, hay diferentes códigos de colores, un sistema alfanumérico también de identificar cada una de las poesías recogidas. Bueno, aquí tienen un ejemplo, una muestra. Esto lo pueden encontrar en la propia página web, con que pongan proyecto OLE 11, pues ya sale la página, ¿no? Entonces, esto es una ficha catalográfica, como ven a la izquierda,
en la cual se da información pertinente sobre esa poesía, y aquí abajo pues vamos a este icono. Esto no lo vamos a ver porque es una toma de pantalla, pero esto se puede hacer en la realidad. Pues hacemos clic y nos aparece esto, nos aparece nuestra edición de esa poesía. A veces una edición de la poesía completa, transcrita por nosotros, si se trata de una poesía pues corta, o de las páginas más relevantes si se trata de una poesía más larga, como en este caso. Es una de las primeras que se publicaron cuando Hemans, que después fue una autora muy famosa, era casi una niña, pues prácticamente su primera publicación fue esta, ¿no? England and Spain of Valor and Patriotism. Bueno, pues aquí tienen un ejemplo de la sección inglesa. La sección francesa, también los franceses, no crean que todo el mundo en Francia estaba a favor de Napoleón, ni mucho menos. También había realistas y también había gente que superaba pues también tuvo una traducción, perdón, una tradición, ¿no? Una producción poética bastante importante. Aquí tienen la epístola, la carta a los españoles de Peltier. Una poesía alemana, fíjense el título, Am Palafox. Es decir, que se trata de glorificar a Palafox, y esta glorificación está hecha en alemán y además por alguien importante como fue Kleist, Heinrich Kleist, que fue un poeta del romanticismo alemán bastante importante. Y finalmente, pues aquí tienen la sección portuguesa, un poco con el verde portugués, jugamos con los colores, los códigos. Y aquí hay una poesía, valerosos portugueses, que habla naturalmente también de los españoles. Y estos son los famosos volúmenes. En la conferencia de Pacho pues había por aquí el volumen, el de la poesía inglesa, está ahí en YouTube, y el hombre pues lo manejaba, y aquí está, ¿no? También tiene Pachi uno, y ahora en sus manos es de poesía inglesa. También hay un volumen de poesía portuguesa, otro de poesía alemana y otro de poesía francesa. Son 1600 páginas en total. Como digo, pues aquí tenemos una selección de lo que ya estaba en la web, pero en este caso traducido en edición bilingüe. Les muestro 2 o 3 ejemplos del volumen inglés. Pues aquí tienen algo que les toca bastante de cerca, el roble de Guernica, The Oak of Guernica. Esto es de William Wordsworth. William Wordsworth no es un cualquiera, es uno de los padres del romanticismo inglés, y dedicó una serie de sonetos realmente a glorificar la causa de la independencia española y de la lucha contra el emperador. Sin duda todos ustedes han leído alguna vez en su vida a Walter Scott, el famoso Walter Scott, ¿no? Walter Scott, además de novelista, era poeta, era un bestseller, era probablemente el autor del romanticismo británico más conocido, y entre otras muchas cosas pues escribió esta poesía muy interesante, The Vision of Don Roderick. Don Roderick es el Don Rodrigo de toda la vida español, y esa visión de Don Rodrigo pues incluye no solamente la visión que todos conocemos, ¿no? de que ve cómo España va a ser invadida desde el sur por los árabes, etcétera, sino que en este caso la visión de Don Rodrigo pues también Don Rodrigo pues ve a Napoleón, ¿no? Cómo va a invadir España. Es una cosa muy interesante. Y bueno, pues quien dice Guerra de la Independencia y poesía inglesa dice Byron. Entonces aquí tenemos a Lord Byron, el famoso Childe Harold's Pilgrimage, el canto primero. Pues aquí está, lo hemos traducido, no enteramente, porque hay algunas estrofas que no tienen que ver con ello, pero casi enteramente. Y el canto primero está dedicado íntegramente a España. Él estuvo aquí en la época en la que se estaba librando la batalla de Talavera. Este es el volumen que les decía de estudios, pues ya monográficos, más técnicos, digamos. Creemos en el trabajo en equipo, y entonces nos pusimos en contacto con otro equipo, con un equipo francés, el Telem, y sacamos adelante este volumen. Está publicado en Francia y en francés, y lo que tiene de particular es que sigue siendo sobre la poesía de tema español, publicada durante la Guerra de la Independencia, pero en concreto en los periódicos, en los medios periodísticos, y en esto, bueno, es en lo que se insiste, ¿no? En la importancia de la poesía publicada en prensa.
¿Cómo resumir el contenido de 1600 páginas más todo lo que les he dicho? Pues mal, es difícil de resumir, ¿no? Pero no cabe duda de que destaca la cantidad, la variedad y el interés de eso que podemos llamar poesía de guerra, ¿no? Prosa española escrita en estas lenguas y en estos años. En la sección inglesa, aparte de estos autores y otros muy importantes de primera fila que les acabo de mencionar, pues gira toda una nubecilla de personajes, de otros poetas que no han pasado la historia, fueron algunos famosos en su tiempo, pero después el propio tiempo se olvidó, hizo que nos olvidáramos de ellos, y otros que eran simplemente anónimos, incluidos lectores, simples lectores de la prensa que enviaban, igual que hoy se envían cartas al director, pues enviaban una poesía sobre la lucha de los españoles contra Napoleón. Eran favorables a los españoles, menos ya al final. Al final ya cuando en Inglaterra se ve y se sabe lo que está pasando en España con la vuelta de Fernando VII, la decepción es enorme. Y hay poesías que son pues precisamente pues todo lo contrario, ¿no? Para esto estuvimos ahí peleándonos y pegando tiros en España, es una reacción que era de esperar. Como les decía, la sección francesa fue todo un hallazgo, y aquí hay que reconocer el protagonismo de Gérard Defour, del que antes estábamos hablando, ¿no? Gérard Defour pues buscó en todas partes, incluidos los archivos de la policía francesa, policía napoleónica, y encontró, pues nosotros también en Londres, pues, una serie considerable de poesía francesa antinapoleónica, muy agresiva, muy combativa. En casos de Lenoir, casos de Peltier, toda esta gente estaba en el exilio en Londres. Parece que el exilio en Londres lo asociamos con los españoles, ¿no? Bueno, pues no, de vez en cuando también los franceses tuvieron que salir pies en polvorosa, porque en Francia evidentemente pues lo tenía muy mal con el señor Napoleón. Alemania estaba como otras partes de Europa, incluida la propia España, es decir que sus territorios sufrían la dominación napoleónica. Alemania, tal y como lo entendemos ahora, no existía. Había unos territorios germánicos de cultura alemana y también de habla alemana, y estaba comenzando en ese momento estaba comenzando la toma de conciencia nacional germana o alemana. Entonces, estos autores que tenemos alemanes ven lo que pasa en España, ven que es el único sitio en Europa donde se está reaccionando contra Napoleón, y entonces dicen que hay que seguir el ejemplo de los españoles, que igual que los españoles están dando la cara, pues ellos tienen que dar la cara también, los alemanes. Y hablo de gente muy importante como von Kleist o los Schlegel y otros autores de menor renombre, pero también comprometidos. En Portugal pues tenemos de todo. Hay autores liberales como Pato Muniz, o absolutistas, muy absolutistas, como Masito, pero todos ellos escriben sobre España. ¿Por qué? Porque bueno, hay una alianza muy importante anglo-hispano-lusa. Entonces ahí ven una causa común, incluso desde diferentes ideologías, pero ven una causa común. Y claro, quienes más lo están sufriendo en sus propias carnes y en su territorio son los españoles. Se empieza a hablar de la Unión Ibérica, el concepto moderno de la Unión Ibérica a raíz de la lucha de los españoles contra Napoleón. Los resultados del proyecto estaban conseguidos en 2015, o sea, cuando estaban terminando, digamos, los acontecimientos relativos al bicentenario de la Guerra de la Independencia, llegamos un poco tarde, pero bueno, en fin, intentamos, y creo que lo conseguimos, contribuir de una manera distinta y interesante, creo yo, a las variadísimas iniciativas que hubo en ese momento sobre la Guerra de la Independencia. Y este es nuestro segundo proyecto. Dijimos, bueno, pues, ¿cuál es la segunda gran crisis, ¿no?, de la época romántica, de las décadas iniciales del siglo XIX en España? Pues no cabe duda de que el trienio liberal que acaba fatal con la invasión de los 100.000 hijos de San Luis y la frustración de todas las esperanzas que se habían puesto en la institución y consolidación de un nuevo régimen de mayor grado de libertades. Bueno, pues en este caso
También, si se fijan, consideramos los mismos países, las mismas lenguas, pero con un importante añadido, que era Italia. La Revolución Liberal Española tuvo una huella, una influencia tremenda en Italia, y claro, había que crear una sección italiana, y eso fue lo que se hizo. Ahora les daré algún detalle más. El proyecto se titulaba Poetry 15. Bueno, Poetry evidentemente es poesía en inglés, pero también hay un poco de juego de palabras ahí, porque el acrónimo, lo de Poetry, viene también de poesía del trienio, y fue lo que hicimos. En este caso hay una sección más en el proyecto, la sección italiana. Como ven aquí, hay algunos ya veteranos y otros nuevos, y lo que hicimos pues fue intentar seguir donde había terminado el primer proyecto, pues empezar este segundo proyecto con objetivos muy parecidos. En primer lugar, una página web, siguiendo los principios que habíamos observado en el proyecto anterior. Esta página web finalizó en 2018, pero les digo lo mismo, está abierta, está viva, de vez en cuando metemos alguna cosa nueva que puede aparecer. Y en este caso había que hacer no 4, sino 5 volúmenes. Había que hacer 5 volúmenes porque, bueno, también estaba la sección italiana, ¿no? Entonces ya están los 5 publicados desde hace tiempo. De hecho, en 2019 ya estaban los 5 publicados. Publicaciones, ponencias, etcétera, basadas en los hallazgos del proyecto. ¿Qué pasó aquí? Bueno, la pandemia. La pandemia, pues esto lo interrumpió la difusión. No solamente de esto, sino de otras muchas iniciativas que tuvieron que retomarse hace muy poco tiempo porque quedaron. Esta es la página web, como ven, recuerda a la anterior. Cambiamos el tema cromático y la página es mejor, es un poco más limpia, más sofisticada, pero fundamentalmente encontramos lo mismo. 720 registros esta vez, eso quiere decir 106 registros más que la vez anterior. Naturalmente, ¿qué pasa? Que había poesía italiana, y eso naturalmente pues se nota, ¿no? Hay 118 poesías italianas. Aquí tienen una poesía inglesa. Esta es una sátira muy divertida, muy graciosa. El rey y las cortes. El rey es Fernando VII, cuando no había manera de sacarlo de Madrid. Él quería realmente pues, entregarse, echarse en brazos de Angulema, pero como saben, pues querían llevárselo, y de hecho se lo llevaron al sur, a Sevilla, a Cádiz. Y entonces ahí esto es como si fuera casi un diálogo, ¿no? Un diálogo inventado entre el rey y las cortes. Él dice que no me voy, las cortes dicen, lo siento mucho, pero usted tiene que irse. Es una cosa, insisto, pues muy divertida, dentro, claro, de la importancia que tuvo, ¿no? Pierre Capel, aquí tenemos un autor francés. Fíjense el color blanco, como esta vez, bueno, pues tocaba que no se invadieran los Borbones, no los Bonaparte, pues pusimos el blanco borbónico como código de los registros franceses. Alemanes. Fíjense en el título, himno a la muerte de Rafael del Riego. Esto fue un auténtico shock cuando sucedió el auténtico asesinato, ¿no? de Rafael del Riego. Se enteró toda Europa y hubo pues proyecciones de este infausto acontecimiento en Europa entera, y una de ellas pues es esta poesía, que no hace falta que les diga que está a favor de Riego y en contra de Fernando VII. Cuando una de las integrantes del binomio portugués encontró esta poesía, se volvió loca de alegría, porque resulta que es de Almeida Garrett. Es un autor venerado en Portugal. Es el autor que ellos consideran, con razón, el escritor romántico más importante. Y bueno, pues tenía una poesía directamente, bueno, tenía más de una, pero aquí tenemos una de ellas directamente relacionada con el trienio liberal. Fíjense en el título de esta otra. Esta es una poesía italiana. Aquí tenemos el verde italiano que utilizamos en el código de colores, y esta poesía está dedicada a Mina. Mina es quien parece ser, es Pozzi-Mina, el famoso líder guerrillero y militar, que también pues estuvo plenamente activo durante el trienio liberal. Fue uno de los pocos realmente que plantó cara a los 100.000 hijos de San Luis. Aquí están los 5 volúmenes. Fíjense la diferencia formal.
En el proyecto anterior el Ministerio nos dio poquísimo dinero, entonces tuvimos que publicarlos cada uno en una editorial diferente. Lo que tenían esas editoriales es que nos lo publicaron gratis. Y entonces, bueno, pues hubo que arreglarse. En este caso, ahí sí que tuvimos que pagar un poco, no mucho, la verdad, a la Universidad de Salamanca, y hizo una labor extraordinaria, nos pagó muy bien los 5 volúmenes, como ven, forman serie en la misma colección, la misma editorial, por supuesto, y estamos hablando de unas 2.000 páginas en total, de ediciones críticas, introducciones, ontología bilingüe, bibliografías, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los resultados de este proyecto? ¿Cómo podemos eso? Bueno, pues resumir 2.000 páginas. Digo lo mismo, es difícil, pero hay una serie de cosas que quedan muy claras. Igual que había sucedido con la Guerra de la Independencia, de repente, de manera inopinada, pues estalla esa revolución liberal en España, y España de nuevo pues se erige en el centro de atención de toda Europa. Hay muchos simpatizantes y también hay algunos que todo lo contrario, que dicen, a ver, ¿qué pasa aquí? A ver si ahora vamos a tener otra nueva revolución francesa, pero esta vez una revolución en España. Y esto no conviene, y conviene ahogarlo cuanto antes, y de hecho fue lo que sucedió. Sección alemana. Si 20 y pico años antes Alemania estaba agobiada por Napoleón, pues resulta que ahora está agobiada por Austria y Prusia. Son los que mandan en la Confederación Germánica. Y entonces pues tenemos un poco más de lo mismo, es decir, que los alemanes, los alemanes más concienciados, poetas muy importantes, algunos repiten, como Schlegel, ya había escrito sobre la Guerra de la Independencia, y ahora tenemos a gente como Heine, gente muy importante, o Chamisso, también muy importante, y estos señores dicen, oiga, que hay que tomar ejemplo de España, que fíjense que se están rebelando contra el absolutismo, ¿no? Y nosotros pues tenemos que hacer lo mismo con respecto a las potencias que nos están dominando. En Italia, pues bueno, ellos en Italia se copiaron la Constitución de Cádiz, ¿no? Realmente, literalmente. Entonces hay una serie de reinos italianos, el más importante, el de las dos Sicilias, ¿no? Nápoles y Sicilia, donde por algún tiempo pues triunfó la revolución liberal, y entonces hubo ahí una respuesta poética en la cual muchas veces se reconocía, ¿no?, que España había estado o estaba, el ejemplo de los españoles, detrás de todo eso. Es muy curioso porque en este caso, sobre todo una de las integrantes del binomio italiano se encontró con que tenía que consultar miles de octavillas, porque era la forma en la que en una Italia dominada también por la censura de Austria en concreto, pues se difundía pues aquellos escritos, entre ellos poesías, que eran incómodos para el régimen dominante. Hay bastantes poesías en el volumen italiano de Gabriele Rossetti. A ustedes les sonará más Dante, Gabriele Rossetti, ya nacido en Londres, el famoso artista. Pues bien, ese artista era hijo de este Gabriele Rossetti, que fue un poeta destacado, tuvo que exiliarse en Londres. Portugal. En Portugal, pues pasó lo mismo. Como saben, también triunfó la revolución liberal a la española en Portugal, en Oporto concretamente. También pues por muy poco tiempo, enseguida, ¿no?, se rebelaron contra los que se habían rebelado, ¿verdad?, las fuerzas del absolutismo. Y en este caso, pues aquí tenemos la prensa hace, sobre todo en esta época en la que había un breve régimen liberal en Portugal, la prensa tiene un papel muy importante. Autores muy populares como Rodríguez da Costa y el citado Almeida Garrett escriben sobre el trienio. En Francia, como es lógico, se seguía de una manera pues
realmente cercanísima, ¿no?, todos los acontecimientos de España durante el trienio, no ya al final, ya todo el mundo sabía lo que iba a pasar, ¿no?, pero desde el comienzo mismo. En la Cámara francesa pues había confrontaciones muy fuertes entre contrarrevolucionarios por un lado y liberal republicanos por otro, ¿no? Los contrarrevolucionarios franceses pues estaban en favor, ¿no?, del absolutismo, el Fernando VII de antes, etcétera, mientras que los liberal republicanos pues era todo lo contrario. La intervención de 1823, sí, claro, se hace para devolver a Fernando VII y al régimen español al statu quo ante. Esa es la excusa, un poco, porque para lo que realmente sirve la intervención de los 100.000 hijos de San Luis es para consolidar la restauración. Recordemos que en Francia estaban otra vez los Borbones, como en España. No todo el mundo les aceptaba, no todo el mundo los veía como una alternativa válida al Napoleón caído. Entonces el gran muñidor de todo esto, que fue Chateaubriand, el famoso escritor, pues lo tenía clarísimo, que esto era una empresa nacional de propaganda, y le salió muy bien, francamente, sí, que sirvió para consolidar el propio régimen francés. De España pasaban bastante más de lo que pueda parecer a simple vista. Tenemos poetas muy importantes como Victor Hugo, o Victor Hugo, como dicen los franceses, que escriben sobre el trienio liberal, como Casimir de la Vigne y otros muchos. Hay una gran variedad de autores franceses que se inspiran en los acontecimientos españoles para escribir sobre los mismos. Y en el caso de la sección inglesa, en la sección inglesa, pues sí, tuvimos oportunidad de estudiarlo bastante bien, encontramos muchas cosas y el resumen de todo ello es eso, ¿no? Nos encontramos con que en el Reino Unido pues hay una reacción pues unánimemente favorable a la revolución liberal que estaba teniendo lugar. Claro, más en los radicales que en los Whigs y más en los Whigs que en los Tories, pero todos realmente estaban a favor de lo que sucedía en España. En el Reino Unido puede haber conservadores y puede haber gente muy conservadora, absolutistas a la española. Realmente pues había muy pocos, por no decir ninguno. Peter, una magnitud como Shelley. E igual que la vez anterior, pues una serie de poetas menos conocidos, anónimos, etcétera, que también pues contribuyen, ¿no? Una de las poesías más famosas de todos los tiempos es la Oda a la Libertad, la Ode to Liberty, de Shelley. Y parece mentira, pero como nos vendemos tan mal, pues hay gente que no se da cuenta que es sobre España. En nuestra traducción, un pueblo glorioso hizo que vibrara de nuevo el relámpago de las naciones, de corazón a corazón, de torre en torre, extendiendo incontrolable su fulgor hasta el cielo, resplandeció sobre España la libertad. Ahí queda eso. Estamos hablando de Shelley, uno de los más grandes de los grandes. Y luego ya pasando al otro extremo, pues aquí tenemos algo que a todos les suena a ustedes, ¿no? El famoso trágala perro, el trágala perro, que era pues eso, ¿no? La versión vulgar, ¿no?, del himno de Riego cuando pues se quería insultar, ¿no?, pues al rey absolutista. Los absolutistas pues le cantaban el trágala perro. Pues aquí tenemos una apropiación. Fíjense, hay una trágala perro se convierte en Gulpy Town, Johnny, trágala Johnny, y es, como ven aquí, es una variación sobre el trágala perro español, adaptada a cuestiones inglesas. Y como dije, pues Byron repite, al final del trienio escribe esta poesía, The Age of Bronze, la edad de bronce. Es una poesía muy politizada, es muy densa, no es nada fácil de glosar, de interpretar, de traducir, y en ella pues gran parte de la misma está dedicada a España, a esa España que Byron hace prolepsis, es decir, que aquí cuando habla de España da por supuesto que ya está invadida, y efectivamente esta poesía sale publicada como 3 semanas solo antes de la invasión,
pero ya se da por supuesto que la iba a invadir Angulema y compañía, una poesía que a mí particularmente, la verdad, me gusta mucho. También hay mucha ilustración, mucho grabado en esta época sobre España. No lo hemos incluido en el proyecto, era imposible, pero aquí tienen uno muy interesante, se titula La Cena Patriótica. Lo pusimos como cubierta de nuestro volumen en inglés, porque aquí hay de todo. Todo esto es real, refleja una cena que tuvo lugar en honor de los patriotas españoles, de los liberales, en la London Tavern, y no solamente está en la ilustración, sino que también está aquí una letra, una poesía, que en realidad es la letra de una canción. Se dan indicaciones de con qué música hay que cantarla. La verdad es que esta ilustración merecería una conferencia entera por sí sola. Es muy interesante. Bueno, y como les decía antes, estos los resultados fundamentales del proyecto estaban publicados, bien, ahí llegamos a tiempo, ¿no?, en 2019, pero tuvimos la mala suerte de que eso, nos topamos con la pandemia, pero bueno, ahí queda, ¿no?, ahí queda nuestra labor. Bueno, y ya finalmente da la sensación como si nos aburriéramos, ¿no?, como si fuéramos aquí hiperactivos o algo así, porque enseguida se nos ocurrió pues meternos en un tercer proyecto, que ya va a ser el último. Y decimos, bueno, ¿cuál es la siguiente crisis gorda que España padece y que tiene proyección internacional? En la época todavía romántica, es evidente, la Primera Guerra Carlista. Y en este caso ampliamos también nuestro campo de acción, porque hicimos alguna cala preliminar y vimos que sí, que había poesías en inglés, en francés, etcétera, sobre la Primera Guerra Carlista, pero quizá no tantas, ya estaba menos de moda lo de la poesía satírica, política, etcétera, pero sí veíamos que había otras muchas cosas, otros textos literarios, y veíamos que había ilustraciones, que había sonidos y que había de todo. Bueno, pues bueno, pues vamos entonces a intentar recopilar y analizar todo esto. Todo esto, que no es que estemos, digamos, descubriendo cosas, tanto como, bueno, sistematizando, poniéndolas todas juntas, aunque es verdad que algunas veces sí que descubrimos cosas, ¿no? ¿Por qué nos centramos en la proyección de los acontecimientos en el Reino Unido, en Francia y en Portugal? Ojo, estamos hablando de proyecciones, repito, nosotros somos filólogos, de proyecciones de tipo literario, o no meramente políticas, no meramente, digamos, desde el punto de vista 100% histórico, sino también desde el punto de vista estético. Porque en estos tres países, bueno, pues porque como saben ustedes perfectamente, y aquí en Vitoria más todavía, pues son los tres países que pusieron tropas sobre el terreno, ¿no? El Reino Unido, Francia y Portugal. Aquí ya saben que en un momento dado, en 1836, pues aquí coincidió la Legión Auxiliar Británica y también la Legión Francesa, la Legión que llamaban de los argelinos, porque coincidieron en esta ciudad. En un momento dado, pues en esta ciudad había el doble de soldados extranjeros que habitantes locales. Bien, entonces, el proyecto Euricar, ¿no? Euricar, que parece que es una empresa de alquiler de coches, ¿no?, o algo así, pero en realidad también es un jueguecito de palabras, porque hay que ver la I de Euricar como el numeral romano, la I mayúscula, que significa 1. Entonces esto quiere decir proyecciones europeas de la Primera Guerra Carlista. Siempre hablamos, insisto, de proyecciones culturales. Fíjense, aquí lo que sucedió es que enseguida nos dimos cuenta de que había que meter más gente, porque había muchísimas cosas, ¿no? Entonces los binomios se convirtieron en trinomios. Todos ellos, pues hay una tercera persona de apoyo, digamos, para lo que estamos haciendo las dos personas iniciales. O sea que en este caso tenemos 9 investigadores para 3 secciones. Y algo muy importante, el Ministerio esta vez, no sé qué pasó, estuvo generoso, y nos dieron dinero para bueno, no dinero, sino que realmente nos dieron la posibilidad de tener, aceptamos por supuesto, un investigador, en este caso investigadora predoctoral en formación. Entonces tenemos
aquí a esta persona que está haciendo una labor extraordinaria para el propio proyecto, sobre todo la página web, y está haciendo su propia tesis doctoral relacionada con el proyecto. Nuestro enfoque sigue siendo el mismo, es decir, lo primero, pues una página web, para concentrar en la misma todas las cosas que estábamos viendo, descubriendo, etcétera, ¿no? La página está construida y la biblioteca digital está en curso. Segundo objetivo, 3 volúmenes. En este caso son 3 volúmenes, pero en ellos metemos textos de todo tipo y metemos también imágenes y sonidos. Estos están ahora mismo en preparación, pero ya bastante adelantados. También queríamos hacer, y de hecho hicimos, un par de seminarios monográficos y queremos que de ahí derive un volumen de estudios monográficos. Los seminarios se hicieron y el volumen está en preparación. Y luego, bueno, pues todas las actividades de difusión y de transferencia basadas en el proyecto que resulte pertinente hacer. Esta es una de ellas, por ejemplo, esta propia presentación. La página web sigue el modelo de las 2 anteriores. Como ven, se parece un poco a las otras, pero tengo que decir que es mucho mejor, es decir, mucho más sofisticada, tiene más secciones como noticias. La siguiente noticia va a ser esto, precisamente, esta jornada de hoy, y sobre todo tiene un motor de búsqueda que es francamente bueno. Un motor de búsqueda se puede hacer búsquedas por tipo, por código, por idioma, por secuencia de caracteres, etcétera, lo cual pues facilita muchísimo, como es lógico, pues, la búsqueda a quien esté interesado en este tipo de cuestiones. Ahora mismo tenemos, como pueden ver ahí, 778 registros. Por registro, ya saben, entiendo pues una ficha catalográfica y como apéndice a esa ficha catalográfica pues la imagen en cuestión, la poesía, lo que sea, nuestra propia edición. Esto quiere decir que haya 58 registros más que en el proyecto anterior, pero esperamos que haya en total unos 900. No creo que lleguemos a 1000, pero probablemente a 900 sí que llegaremos. Estoy entonces, en este caso, vamos a ver aquí. Esto es lo que decía de los seminarios. Pues hemos celebrado 2 seminarios, uno hace un año y otro hace muy pocas semanas, y ahora mismo pues estamos, bueno, pues lo más sustancioso de esos seminarios, estamos dándole forma ya de trabajo escrito para hacer un volumen colectivo con ellos, y seguramente también invitaremos, como otra vez, a otros investigadores de otros grupos que tengan algo interesante que decir. Y a continuación pues les doy algunas muestras de la sección inglesa. Aquí no voy a hablar de conclusiones, sería prematuro decir pues nuestras conclusiones y tal, esto y esto es un poco pronto. Pero de la sección inglesa, que somos la que llevamos nosotros, Alicia y yo, más una profesora de la Universidad de Valladolid, Sara Medina, pues damos estas muestras. Bien. Estos son los registros RUS. RUS quiere decir Reino Unido. Esta es una. Quizá alguno de ustedes conozca esto. El álbum de Henry Wilkinson es muy emblemático para el proyecto porque, aparte de tener imágenes y comentarios sobre las imágenes, también tiene partituras, también tiene lo que llama una Selection of Spanish Music. Esto está publicado el año 1838. Es un libro estupendo. Bueno, pues fíjense, una de las partituras, quizás no lo puedan leer con claridad, pero se lo leo yo, es esta, aquí tienen la música, y se titula Vals brillante del desembarque de la Legión Británica. Y como pueden ver aquí, la letra es bilingüe. La letra está en español y también en inglés, cosa muy curiosa. Hay de todo, por haber ahí hasta zorcicos. Fíjense en este zorcico que tiene de particular, además, bueno, por aquí Basque, está clarísimo, ¿no? Pero resulta que la letra está en inglés. Entonces ahí hay un inglés que le ha puesto letra a este zorcico, ¿no? Es un ejemplo, en mi opinión, maravilloso de hibridación cultural. Son de estos casos que 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 3 o 17, ¿no? Que es lo bueno y lo interesante.
En cuanto a textos, ahora mismo en la sección inglesa hay 47, pero hay otros muchos que están a la cola, hay como unos 50, 60 que están a la cola, y hay de todo un poco. De poesías, vamos a ver una hora, pero además de poesías, pues bueno, también hay prosas, y también hay, en este caso, tenemos algo muy inglés, que es que muchos de los oficiales de la Legión Auxiliar Británica, pues al llegar a casa, pues sus notas pues las pasaban a limpio, las completaban, etcétera, y sacaban su diario, sus experiencias aquí, una historia de la Legión Auxiliar Británica, estuvo en España. Hay una bibliografía muy abundante de eso. Pero también hay otras cosas, hay narrativa breve, hay incluso alguna obra de teatro, tenemos de todo un poco, y cosas hasta fechas pues bastante recientes. Aquí tienen una muestra de una fuente primaria Rus. Es decir, aquí tenemos una página de un periódico que es el Morning Post, es un periódico conservador de 14 de febrero de 1837. Y en esa época, pues bueno, a los periódicos pues muchas veces hacían esto, ¿no? Incluían ahí pues poesías, y bueno, pues la gente las leía y a otra cosa, ¿no? Y esto es una cosa que parece muy inocente. Es un soneto dedicado al 14 de febrero, es el Día de los Enamorados, que se celebraba en ese momento, y de hecho el soneto está dedicado a Cupido, pero resulta que uno lo lee y resulta que es una burla y es una sátira de lo que está pasando en España, porque resulta que los enamorados son Isabel II, niña, y don Carlos el pretendiente. Sale a relucir también la Legión Auxiliar Británica. Hay un juego de palabras muy malévolo, porque dicen que Cupido está enseñando a fly a la Legión Británica. Entonces fly es volar, Cupido tiene alitas, ¿no? Pero es que fly también es huir. Y bueno, está reflejando como la Legión Auxiliar Británica en la batalla de Oriamendi, por ejemplo, pues no lo hizo del todo bien, ¿no? Incluso hay una referencia a Ruined Temple, un templo en ruinas. Eso, Temple, naturalmente es Lord Temple, que es el ministro británico de Asuntos Exteriores, responsable, entre otras cosas, de haber mandado aquí a la Legión Auxiliar Británica. Y luego, bueno, están las imágenes. RUM quiere decir Reino Unido, y imágenes, ¿no? Aquí tenemos cosas maravillosas. Tenemos acuarelas y tenemos pues todo tipo de grabados. Estamos en la gran época del grabado y tenemos unos álbumes tremendamente artísticos, y hay, como digo, de todo un poco. Lo que les voy a enseñar es una curiosidad, no es un producto acabado, sino que es, pues esto, es un esbozo doble. El artista es John Frederick Lewis, muy famoso, y son obras únicas, es decir, que no pasaron de esto, de esbozo. Están catalogadas, pero no, realmente, bueno, no fue fácil encontrarlas, ¿no? Están en el Victoria and Albert, en el Museo de Londres. ¿Y qué es esto? Pues son apuntes tomados del natural por el artista de dos señores, ¿no?, muy importantes. El de arriba es Mina, el famoso Mina, del que hablábamos antes, y el de abajo es el cura Merino, Jerónimo Merino. Estos dos señores pues pegaron tiros juntos contra los franceses, habían pegado en la época de la Guerra de la Independencia, pero después la ideología les había separado. Mina era liberal, a machamartillo, y el cura Merino era muy absolutista. Entonces esto sucedió, ya se enfrentaron durante el trienio liberal y también durante la Primera Guerra Carlista. Y fíjense lo interesante de estas fuentes, ¿no? Las anotaciones, que son muy de un artista. Estas anotaciones son del propio artista, y claro, no existía fotografía en color, y entonces son muchas veces anotaciones sobre precisamente cuestiones de color. Afirma el artista, escribe ahí que Mina tiene un aire enfermizo, pálido, que le brillan los ojos. Por cierto, que tiene los ojos azules. No sé si sabían, Mina tenía los ojos azules. Bueno, pero efectivamente estaba enfermo, y no mucho más tarde de que le hicieran este esbozo, pues murió. El cura Merino, la derecha, pues fíjense esa cara que tiene, ¿no?, de pocos amigos, y las anotaciones del artista, que tiene
very sallow and colorless. Es decir, que es muy pálido, cetrino, ¿no? Es sallow, amarillento, y que la esclerótica, el blanco de los ojos, lo tiene muy blanco. White of eye, very white. Cosas muy interesantes que solamente las encontramos en cosas de este tipo, ¿no? Todo hay un repositorio documental que tenemos, es los papeles de Wellington, el famoso Wellington, ¿no? En la Universidad de Southampton, que es EPO de este proyecto. Entonces la correspondencia de Wellington, mucha, está publicada, las cartas suyas están publicadas, pero las cartas a él suelen estar resumidas, pero no publicadas, y algunas ni eso. Hay muchísimo todavía que ver en Wellington, ¿no? En Wellington Papers. Y bueno, esto es Alicia, la que es especialista en eso, la que encontró en esto en concreto, ¿no? Pues como un señor escribe al duque, que por qué no ayudan los ingleses a don Carlos, ¿no? Para que tome posesión de las Islas Canarias. Le damos las Canarias con ayuda inglesa y a ver si así pues, nos deja en paz, etcétera. Entonces, claro, pues Wellington se puso como una fiera y digo que eso es una ridiculez sin ningún sentido. Pero fíjense la riqueza, ¿no? De fuentes que quedan todavía por explorar. Y ya supongo que tenemos que irnos porque es tardísimo. Lo que me levanto a decir es que cualquier cosa que quieran preguntarme, lo pueden lógicamente preguntarme. Pero fíjense, esto ya es el final. Y les ofrezco una primicia, esto no lo ha visto nadie. Nadie desde hace pues 200 años. Nada más que yo y poco, y Alicia, porque es que nos llegó hace 2 semanas quizá. Es esto, es un álbum inédito de 108 láminas con dibujos y acuarelas, en muchos casos con comentarios. El autor es un capitán Charles Townley de la Legión Auxiliar Británica, y este álbum incluye motivos paisajísticos y militares que reflejan las experiencias de su autor en el País Vasco entre 1835 y 1837. Se conserva en Lancashire Archives. No fue fácil saber que estaba en Lancashire Archives porque esto lo descubrimos en otros archivos que son los del museo, el Army Museum, el National Army Museum en Londres, que está en el barrio de Chelsea, que ahí fue donde descubrimos que esto no estaba allí, estaba en otro sitio, ¿no? Bueno, pues aquí tienen esta ilustración del álbum de Townley. Es una maravilla. Fíjense, esto aquí tienen un par de ilustraciones por dentro. Arriba esto está hecho por el propio capitán Townley. Esta vista de pasajes, pasalla, y unos tipos militares. Este que está aquí, vestido así, que está vestido para el carnaval o para una opereta, ¿no? Es el ordenanza del capitán, y aquí tenemos un par de chapelgorris. Pero es que no solamente aparece el álbum, sino que aparece también un diario también inédito del capitán Townley, y esto es un cuaderno apaisado con 154 hojas de texto manuscrito, en algunos casos con dibujos. Comienza el 19 de julio de 1835 y termina el 31 de enero de 1836, y en él el capitán narra y comenta sus experiencias en la Primera Guerra Carlista. Apenas he tenido tiempo para leer esto, porque aparte que la lectura es un manuscrito y hay que leerlo despacito, ¿no? Fíjense lo que tenemos aquí. Nos encontramos con un apunte del viernes 4 de diciembre. La Legión Británica, Auxiliar Británica, había entrado en esta ciudad el día anterior, en Vitoria. Entonces aquí escribe sobre la entrada de los británicos a Vitoria. En las puertas de Vitoria entran por la puerta de Santa Clara, y ahí los vitorianos pues habían dispuesto un arco triunfal para recibir a los británicos con esta inscripción, ¿no? To the generous English who fight for the liberty of nations, es decir, a la nobleza de los ingleses o de los británicos que luchan por la libertad de las naciones. Muy bien, entonces, pues, mutatis mutandis, ¿no? Y salvando todas las distancias, pues yo también doy las gracias a los victorianos, ¿no? Por esta
esta acogida que me han dispensado a Alicia y a mí, y por la atención de ustedes. Espero su comprensión y espero que les haya gustado esta intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor, por esta magnífica conferencia y por esta explicación de esos tres grandes proyectos de investigación a propósito de la proyección internacional que esos conflictos, que esos episodios políticos concretos han tenido lugar en distintos países europeos. Yo he seguido con muchísima atención su exposición y tengo que felicitarle a usted, Alicia, que está aquí presente, y a todos los que han intervenido en estos proyectos, porque me parece un trabajo verdaderamente sensacional. Decía usted que quizás no es novedoso lo que han descubierto, pero que sí lo han sistematizado, que sí lo han ordenado y sobre todo que sí lo han puesto, lo están poniendo al alcance de los investigadores, y yo creo que es un trabajo muy de agradecer. Siguiendo lo que es habitual en estos casos, pues abrimos, si ha lugar, un debate, un comentario, una tertulia, no digo una tertulia, pero si hay alguna pregunta, alguna cosa que hacer, pues adelante, Pacho. Yo tengo entendido que en la batalla de Oriamendi, además de salir corriendo, perdieron las partituras de la banda inglesa y que eso se transmitió a muchas canciones vascas, y que muchas de las canciones de las fiestas del País Vasco vienen de partituras inglesas que trajo la Legión extranjera, pero no sé si es verdad, porque yo creo que se lo oía a mi padre esto. Hombre, es interesantísimo que usted es Pacho, ¿verdad? Que se lo haya oído a su padre, porque eso quiere decir además que haya una tradición cultural. Sí, hay una historia sobre eso. Aquí se puede entrar en internet, supongo, ¿no? ¿Dónde tenemos por aquí? Ahí, en el buscador está ahí. ¿Dónde tenemos? Aquí está el buscador por algún sitio, ¿no? Aquí. ¿Dónde está Google? Tiene que estar por aquí. Aquí, Google Chrome. Vale. Vamos a ver. Esto es el ping, este famoso. ¿Cómo puedo utilizar el buscador? Ahí, el ping, ¿no? Quizá simplemente aquí. Aquí está. Es que, miren, lo de Oriamendi está bien a mano, porque lo tenemos aquí. Seleccionamos sonidos, seleccionamos inglés. Aquí está Oriamendi. Y aquí está, bueno, lo que digamos que no es leyenda. La pieza en do mayor consta de 27 compases 6×8. Según la tradición carlista de transmisión oral, los carlistas vencedores de la Legión Auxiliar Británica en la batalla de Oriamendi se apropiaron como botín de guerra de la partitura de una marcha militar sin letra, compuesta por un oficial británico que, con diversas letras en euskera y en español, posteriormente añadidas, se convertiría en Oriamendi. Se trata en realidad de un título editorial, el himno carlista por excelencia. Bueno, entonces hay ejemplares del Oriamendi por todas partes, y este, si se lo quieren llevar para casa, pues ahí está. Anónimo, se supone que un oficial de la Legión Auxiliar Británica. Aquí tenemos la marcha de Oriamendi en una edición posterior de 1890. Aquí está, con los arreglos de Santisteban. Aquí tenemos la marcha. Entonces sí, claro, esto es naturalmente, se puede vincular, ¿no?, a todo lo que estamos diciendo. No sé si he contestado. O sea, que no era por Dios, por la patria del rey, era for God and country, ¿no? Vamos a ver. No sabemos qué letra tenías. Ahí está. Los carlistas dicen que ellos incorporaron la letra, lo de por Dios, por la patria del rey, y dicen que la música
que era música que, bueno, que se la robaron a los ingleses como botín de guerra, pero no se sabe que haya una letra original inglesa, no se sabe. Tampoco se sabe si esto es del todo verdad, pero bueno, si no es verdad merece serlo, ¿no? Puede decirse. Una marcha militar sin letra. ¿Saben ustedes que eso de Por Dios, por la patria y el rey aparece nada menos que en una novela de Dan Brown, el del Código da Vinci? En una novela de estas posteriores, que es otra historia más mala que lo del Código da Vinci, aparece Por Dios, por la patria y el rey, porque Dan Brown tenía bastante relación con España y entonces ahí parte de la acción se desarrolla en un monasterio navarro. Entonces los del Museo del Carlismo de Estella, pues cuando estuvimos visitando el museo vimos ahí lo de Dan Brown, ¿qué hace esto aquí? ¿No? Y entonces nos enseñaron ahí la página donde un personaje dice por Dios, por la patria y el rey. Es bueno, tradiciones de cierta fuerza, ¿no?, que llegan hasta hoy día, no cabe duda, sin necesidad de que uno sea carlista o deje de serlo, vaya. Son tradiciones culturales de cierta importancia. ¿Más cuestiones? Yo quería hacer una pregunta que es Perdona. bastante ingenua. Perdona, Sí. como estamos grabando, que te pasen El sonido. Bueno, sí, bueno. Micrófono. No, simplemente... Bueno, Micrófono, gracias, micrófono. sí, perdón. Muchísimas gracias. Yo, bueno, es que tengo una debilidad y una afición por Pérez Galdós extraordinaria. Entonces yo quisiera ver qué relación que se ha podido establecer entre el trabajo que ustedes han hecho tan encomiable y tan ejemplar, y si realmente los episodios nacionales de Pérez Galdós han podido aportar algo o enriquecer algo, o bueno, en fin, la presencia de Pérez Galdós, porque bueno, yo he leído por ejemplo el baúl o el equipaje del rey José, que me ha encantado, como tantas cosas de Pérez Galdós, ¿no? Claro. Ahí hay que distinguir algo. Pérez Galdós tiene una serie que es muy conocida, muy famosa y que tiene calidad, que es sobre la guerra de la independencia. Efectivamente, el equipaje del rey José pues es una de las obras, ¿no? Y hay otras muchas, los de Mayo, esto, hay muchísimas. Y luego tiene otra serie entera, bueno, sobre todo el Trino Liberal, La Fontana de Oro, etcétera, y otra más, porque yo este hombre no sé de dónde sacaba el tiempo, ¿no? sobre las guerras carlistas, sobre todo sobre la primera. La de las guerras carlistas es un volumen así de gordo. Yo me lo leí entero, pero la verdad es que me aburrí un poco, porque no es tan bueno, Entonces, sí, que si un volumen sobre los ayacuchos, otro sobre no sé qué, no sé cuánto, la primera está bien, la que es sobre Tomás de Zumalacárregui, esa está bien. El resto yo creo que son inferiores. Galdós se mueve solo. En Galdós, claro, siempre ha habido traducciones de parte de su obra a todas las lenguas cultas, evidentemente, ¿no? Aportaciones directamente relacionadas con lo nuestro, pues realmente no, en el sentido de que, bueno, pues nosotros nos interesan no autores españoles, sino autores foráneos, ¿no? Aunque no es menos cierto que, bueno, que a veces hay viajes de ida y vuelta, porque tenemos ahí autores españoles, estilo Galdós, ¿no? Pues que se traducen al francés, etcétera, y después del francés otra vez vuelven al español, modificados de alguna manera. O sea que hay un tráfico, ¿no? de traducciones, de menciones, de adaptaciones, de cambios de un género literario a otro, pues muy importante, ¿no? Quizá el ejemplo más claro es el Pour Don Carlos, por Don Carlos. Es una novela francesa de Benoit, y Don Carlos es Don Carlos, el pretendiente, ¿no? Y esa novela pues da lugar a un montón de cosas. Da lugar, entre otras, a una película, que es una de las primeras películas de la historia del cine, de la famosa Musidora. Es una película de cine mudo. No se conserva entera, pero vamos, los del Museo Zumalacárregui la han reconstruido muy bien, todo lo que se conserva. Pero es que esta película después da lugar a una ópera que también se titula
tipo Don Carlos en los años 50 en Francia, que tuvo cierto éxito, ¿no? O sea que estas cosas, bueno, pues se van adaptando, se van multiplicando con el tiempo y crean un palimpsesto en los años 20, traducido al español. Muchas gracias. Sí, sobre este documento último que se ha proyectado, que es la entrada de la Legión Británica en Vitoria, está transcrito. Me refiero porque me ha parecido leer ahí que hablaba de la calle Zapatería, de la calle Herrería. Parece que ofrece una serie de detalles interesantes. Sí, por supuesto, ¿no? y donde estuvimos esta tarde, la calle de la... ¿cómo es? La de los correajes, la de las correas. Correría. La de Correría también habla de... Y de la Puerta de Santa Clara y todo. No está transcrito, no nos ha dado tiempo. Sí, nos llegó hace un par de semanas. Además, bueno, nos lo mandan claro, por la vía digital. Entonces lo primero pues fue hacer un escaneo. Y encima, además, este hombre tenía una técnica muy curiosa, porque esto como si fuera apaisado, ¿no? Pero es que escribía una página así, y la siguiente la escribía aquí, y la siguiente aquí, y la siguiente aquí. Sí. Y hay que tener muchísimo cuidado. Primero, además no las numeraba. Entonces hay que primero tener mucho cuidado, numerarlas y tal, no vayamos a ponerlas en un orden que es incorrecto. Pero bueno, sí, ahí tenemos una aportación. Eso sí que es novedoso. Eso sí que es novedoso. Ya está. ¿En la web ya está colgado? No, todavía no tengo un poquito de... No, que además son 100 y pico páginas. Bueno, pues si no hay más cuestiones, cerramos el ciclo, cerramos también la conferencia de hoy y volvemos a agradecer al ponente, dar las gracias a Agustín Coletes Blanco, catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo, por su magnífico trabajo y su magnífica presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Como bien ha dicho José María Orduño, este acto cierra ya la semana, pero nos ha dejado unas cosas fabulosas. Agradecemos como asociación, agradecemos la aportación interesantísima que nos ha dado, y hemos visto que esto da para mucho, para muchísimo. Sí. Y quizá de todo lo que he dicho, algún dato como que la asociación nuestra va a entrar a formar parte de documentación en la Universidad de Oviedo, algo así entendido, lo cual se lo agradecemos también. Y sobre todo este final que hemos comentado, esto se merece algo más que solamente oírlo nosotros. Este dato último que nos ha aportado, que es novedoso, que nadie lo sabe, esta aportación creo que habrá que hacer algo. ¿Cómo? ¿Qué haremos? Pero algo habrá que hacer. Tenemos aquí gente que puede influir para que podamos hacer algo. Un reto ahí, sí, señor. Pues muchísimas gracias. Es un placer. Y ha sido un placer el que desde Oviedo vengan dos personas tan interesantes para aportarnos lo que nos han dado. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Qué fabuloso. Lo de la Legión Inglesa me parece muy interesante, lo del envenenado ese y todo eso. La historia del envenenado, porque el panadero es